Bueno, vamos a empezar a hablar aquí este, del estudio de tiempos. Recuerden que yo desde el principio del curso les he venido hablando de que, en, de que en el curso se ven una serie de temas, ¿verdad? Que son bastante importantes para el ingeniero industrial. Dentro de esos temas, este, yo les decía desde el principio que tenemos cosas acá dentro de los contenidos que eh, fueron aquellos temas que dieron origen a la carrera como tal, ¿verdad? El estudio de tiempos es uno de esos temas fundacionales de la carrera, o al menos que se empezaron a estudiar desde un puro principio, y sobre los cuales empezó a desarrollarse la actividad de un ingeniero industrial en el tema de la optimización de procesos. Recuerden que este, una de las principales cosas que nosotros hacemos como especialistas en optimización de procesos es tratar de establecer los tiempos de ejecución en un proceso para que se desarrolle de la mejor manera en función de una cierta demanda que nosotros queremos conseguir, ¿verdad? Entonces, visto desde el punto de vista del modelo de excelencia operativa que ya hemos venido desarrollando desde el principio, igual seguimos en la misma línea de la mejora continua, o sea, seguimos en la misma pirámide de los principios guía, en específico en la mejora continua. Y en este momento lo que vamos a empezar a hacer específicamente será una evaluación ya más cuantitativa de las variables de las distintas variables de tiempo que tiene el proceso, ¿verdad? Entonces ya entramos en el ciclo de la mejora continua, entramos ya en la etapa de medición. Recuerden que ya tenemos definido dónde es que vamos a actuar, y una vez que eso está definido, el siguiente paso será empezar por hacer la medición para evaluar el estado actual. Entonces, en esta parte del ciclo, lo que vamos a hacer, como les decía, es pasar a hacer una cuantificación de las variables, principalmente de tiempo. Luego también veremos otras variables que se pueden cuantificar, como la carga de los empleados, carga física, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que después ya lo iremos viendo más a fondo. En esta parte vamos a enfocarnos en la parte de la cuantificación de variables de tiempo. Entonces, una cosa que, bueno, tal vez normalmente no me da tanto chance, digamos, de ver en las clases, pero que sí puedo ahondar un poquito más acá, es en cuál es la importancia, ¿verdad?, real que tiene el estudio de tiempos, para que lo vayan viendo desde un inicio, porque a veces a la gente le cuesta un poco clarificar el potencial que tiene el estudio de tiempos cuando uno está haciendo optimización de procesos. Entonces, bueno, para hacerles un ejemplo rápido, imaginen que eh, si tenemos un proceso, bueno, voy a hacerles aquí un ejemplo. Imaginen que si tenemos un proceso bueno, más adelante en la presentación yo utilizo el proceso de obtención de botellas de, ¿cómo se llama? Para envasar Coca-Cola, por ejemplo, o alguna bebida eh, gaseosa. Ese tipo de actividad a nivel muy general, ¿verdad? Porque tampoco estoy muy seguro de cuáles son específicamente las operaciones que lleva, pero vamos a decir que, por ejemplo, ese proceso lleva en principio una operación de formado de la preforma, o más bien moldeado de una cosa que se llama preforma, que luego la veremos más adelante en la presentación. Básicamente lo que se hace es una botella plástica que parece una probeta, ¿verdad? Luego del moldeado de la preforma viene propiamente el famoso proceso de inflarla. No sé si se conozca así, pero bueno, vamos a ponerlo inflado de la proforma. O sea, vamos a poner esto mejor, un poquito mejor aquí. Es que no recuerdo bien la palabra, cómo es que se llama eso, pero bueno, vamos a poner aquí el proceso de
Voy a averiguarlo. Bueno, vamos a llamarle en general el proceso de soplado. Y luego del proceso de soplado ya vendrá a nivel muy general digamos el empaque de las botellas, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que el proceso de moldeado de la preforma por unidad, estamos hablando por cada una de las botellas, esto nos va a tomar, hablando en términos de la sumatoria del conjunto de elementos y tareas que esto conlleva, vamos a decir que tiene un tiempo de ciclo de esta actividad de, no sé, unos 30 segundos, digamos, por botella. Aquí claramente yo lo que hago es bueno, dependiendo de una serie de condiciones, podría inclusive empezar a acumular preformas hasta pasarlas todas por tandas a un proceso de soplado. No estoy tampoco muy seguro cómo ocurre eso, pero bueno, vamos a suponer que si yo los paso unidad por unidad, a lo mejor el tiempo de ciclo aquí de soplado por botella va a ser de unos 5 segundos. Y en empaque, por cada botella vamos a durar unos 10 segundos, vamos a suponer. Ahora, vamos a considerar que antes inclusive del moldeado existe una actividad de mezcla de componentes. Y esta actividad para una tanda completa puede ser que me esté durando unos... mezclarlo significa que yo voy a tener que poner todos los aditivos que va a necesitar la botella. Entonces a lo mejor esto nos puede estar llevando unos 5 minutos. Entonces hay una serie de conceptos que vamos a tener que ir aprendiendo desde ya. Primer concepto importante: cuello de botella de la línea. Ese concepto es importantísimo, ¿verdad? Porque vamos a empezar a considerar que el cuello de botella de la línea es aquel que delimita la capacidad de la misma. Entonces, aquí esta línea de producción tiene que tener una tasa de salida, ¿verdad? Que van a ser, por ejemplo, unidades por hora, ¿verdad? Entonces, imaginen que consideramos que las unidades por hora que puede sacar esta línea naturalmente van a estar delimitadas por la operación que más tiempo tome, ¿verdad? Entonces esa operación que más tiempo tome es el primer criterio que uno utiliza para definir un cuello de botella. Entonces sería como la operación más larga, ¿verdad? Ese es el criterio más básico que se utiliza para definir un cuello de botella. Luego vamos a tener otros criterios, por ejemplo la tasa de salida de la operación, porque este tipo de criterios ya se vuelve un poco más complejo, porque imaginen que en el caso hipotético, si ponemos otra máquina de si por ejemplo en este caso ponemos otra máquina de moldeado y puede ocurrir algo como esto, entonces la capacidad en la operación de moldeado de la preforma se duplica. Entonces aun cuando es la que tiene el tiempo más largo, deja de ser un cuello de botella porque tenemos máquinas paralelas, ¿verdad? Entonces en ese caso en específico primaría el criterio de tasa de salida, ¿verdad? Que sería la cantidad de unidades por tasa de tiempo que la operación está tomando. Pero bueno, nosotros vamos a partir del criterio más básico. Más adelante en la carrera ya ustedes van a ver otros criterios para definir cuellos de botella, porque inclusive el cuello de botella puede que no sea estático, puede cambiar de una operación a otra, ¿verdad? Pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos en al menos en el curso nos vamos a enfocar en este de aquí, que es el criterio más básico, por tiempo de operación. Entonces si nos ponemos a observar acá, vean que la actividad a nivel general, considerando que si estas son actividades, la actividad que más tiempo toma es esta, porque está tardando 5 minutos.
pero hay que tener mucho cuidado a la hora de analizar esto. Ojo que aquí se trabaja por tanda y aquí por unidad. Entonces, ¿cómo analizamos nosotros esto? Cuando yo trabajo por tanda, tengo que analizar que la cantidad de tandas que puedo hacer en un día superan la demanda. Si esa cantidad de tandas, bueno, recuerden que por ejemplo, si yo de una tanda de 100 kilogramos logro sacar, qué sé yo, 5000 botellas, 5000 preformas, perdón. Si este 5000 es menor que la demanda, aquí hay un problema y esto se convierte en un cuello de botella. Pero si ese 5000 es mayor que la demanda, entonces esto nos permite continuar con el análisis en las demás operaciones, porque ya estamos descartando que esto sea un cuello de botella. Entonces ese es el primer análisis que tienen que hacer. Vamos a entrar en este caso, ¿verdad? Porque si estamos en el primer caso, en este caso 1, cuando la capacidad de esta operación es menor a la demanda, aquí tendríamos que empezar por analizar otras opciones, y por eso yo les decía que aquella solución prohibida de más maquinaria, por ejemplo, más equipo, hay que tomársela con mucha calma, porque puede llegar a pasar un caso como este, en que esta máquina que opera por tanda puede ser que no esté cumpliendo con una demanda esperada, ¿verdad? Si en el caso específico que yo pueda hacer solo una tanda de 100 kilogramos, o estos 100 kilogramos pueden corresponder a 10 tandas, digamos, al día, 10 tandas por día, o una cuestión así, ¿verdad? Podemos tener muchos tipos de casos, pero bueno, supongamos que si yo puedo solo en el día hacer 10 tandas, y entre todas consigo 10 kilogramos, 100 kilogramos, perdón, de esos 100 kilogramos puedo hacer 5000 preformas, y esas 5000 preformas no superan la demanda, estamos ante un problema de capacidad. Pero si sí la superan, entonces ahí ya esta operación deja de ser un problema y podemos continuar el análisis acá. Vamos a asumir que, bueno, en principio, como les decía, este caso, consideren que es un caso en específico donde habría que pasar a analizar otras opciones, como aumentar el turno de trabajo para tratar de subir estas 10 tandas, aumentar la cantidad de horas que trabaja esto, ya sea por vía de horas extras si es que me sale más barato, o directamente pasar a aumentar un turno de trabajo, ¿verdad? De acuerdo al análisis de costo-beneficio. Pero bueno, analicemos este caso de aquí, que es cuando esto no es un cuello de botella y tenemos que pasar a analizar las demás operaciones. Entre ellas, vean ustedes acá que esta de aquí es la que por unidad tiene el tiempo de procesamiento más largo, entonces esta se convertiría en el cuello de botella, ¿verdad? Entonces esta es la que vamos a analizar. Entonces tenemos una operación cuello de botella, que es la que delimita la capacidad de la línea, porque vean que como esta es la más larga, quiere decir que la tasa de salida en unidades por hora estaría delimitada por este tiempo, ¿verdad? Entonces ese es el análisis en el que vamos a profundizar un poco más ahora, para que vean el potencial que tiene el estudio de tiempos. Entonces, bueno, si nos vamos acá a hacer un análisis, ¿verdad? Aquí teníamos entonces que estábamos hablando de que la operación de formado, o más bien moldeado de la preforma, está tomando 30 segundos por unidad. Bueno, vamos a poner aquí en segundos por unidad. Está tomando 30 segundos por unidad. Entonces, supongamos que si nosotros tenemos un tiempo disponible total, recuerden que este tiempo disponible tiene que ser efectivo. Habíamos dicho, por ejemplo, si un turno tiene 8 horas, el turno tiene 8 horas y yo le resto a esas 8 horas, por ejemplo, una hora de almuerzo, o 45 minutos de almuerzo, que es lo más habitual, 0.45 menos 0.45 menos
media hora en la mañana y media hora en la tarde de descansos, 0.5 menos 0.5, eso nos da un total de 6.55, algo hice mal aquí. Este 45 está mal, o sea, había dicho 45 minutos de almuerzo y 45 minutos se corresponden a 0.75 horas. Entonces ahora tenemos este tiempo efectivo de 6.25 horas, que al pasar a segundos sería esto por 3600 y nos da esos 22.500 segundos. Si el cuello de botella, que está acá, el moldeado de la preforma por unidad, es el que me delimita la capacidad de la línea, entonces esta línea tendría una capacidad por turno que sería exactamente estos 22.500 segundos dividido entre estos 30 segundos por unidad. Entonces serían segundos entre segundos por unidad, nos daría esto daría unidades, ¿verdad? Tendríamos la capacidad de procesar 750 preformas por turno, ¿verdad? Entonces, aquí viene un tema importante. Si nosotros tenemos que la demanda es, por ejemplo, 600 unidades, entonces dado que la demanda es de 600 unidades, nosotros tenemos una capacidad superior a esta demanda. Por lo tanto, el cuello de botella de la línea lo tenemos, digamos, en una situación que está bajo control porque no está delimitando o no está significando ningún problema. Demanda. Pero, ¿qué pasa si esto es 800? ¿Verdad? Si esto es 800, estamos ante un problema porque la capacidad real que tiene la línea en el momento no está siendo suficiente para cubrir con la demanda, ¿verdad? Y aquí esto sería un problema típico en el que el takt time, recuerden el takt time que era el ritmo al que yo tengo que ir para poder sacar para poder cumplir con la demanda, es más alto que el tiempo de ciclo. Entonces, como el takt time es más alto del tiempo de ciclo, yo no podría llegar a cumplir con la demanda. Entonces, ojo lo que sucede aquí. El potencial que tiene el estudio de tiempos es que yo me tengo que centrar en esto, en este valor de aquí. ¿Qué está pasando con este 30? Que en este momento no me está permitiendo llegar a 750, entonces, a la demanda que es 800. Por eso es tan importante el estudio de tiempos. Si yo hago un estudio de tiempos de todos los elementos que conforman la actividad de moldeado, e imaginen que yo puedo llegar a decir, tengo un potencial de reducción de un 10%, nada más un 10% de 30 segundos. ¿Cuánto significa 10% de 30 segundos? 10% de 30 segundos sería esto por esto. Son apenas 3 segundos. Ojo, con 3 segundos por unidad, vamos a ver qué sucede con este mismo análisis. ¿Qué pasa entonces si yo, mi capacidad por turno, entonces aquí yo lo que tendría es un tiempo proyectado, vamos a ver. Sería lo mismo que 30 menos estos 3 segundos, 27. ¿Qué pasa si hacemos el análisis nuevamente? La capacidad por turno en vez de ser 750, ahora va a ser 22.500 dividido entre 27. Logramos superar la capacidad, la demanda. 833 es nuestra nueva capacidad. Ojo, solo con una reducción de 3 segundos en una actividad. Estas son cosas que en la vida cotidiana pasan muy frecuentemente, ¿verdad? O sea que recuerden que pequeños cambios de este tipo pueden dar con grandes soluciones. Porque luego ustedes vienen y extrapolan esto, ¿verdad? E imaginen que esta es la capacidad por turno. Bueno, ya sabemos que la demanda es 800 y ya la tenemos lista. Pero ¿qué pasa si yo proyecto esto anualmente? Si yo proyecto esto anualmente, resulta que yo tengo esta capacidad por turno. Digamos que por día yo trabajo 2 turnos, ¿verdad? Turno de la mañana, turno de la tarde. Entonces ya tengo, ¿cómo se llama? La capacidad diaria. Entonces asumamos que por mes yo trabajo alrededor de unos 22 turnos. Sí, porque serían, bueno, más o menos 20 días. Bueno, vamos a asumir que al mes yo trabajo unos 21 días para quitar los fines de semana y cualquier otra eventualidad. Digamos que trabajamos 21 días, ¿verdad?
Entonces ya tenemos, lo multiplicamos por 2 para la cantidad de turnos diarios, por 21 días al mes, por 12 meses al año. Tengo una capacidad de 378.000 unidades al año, ¿verdad? De esta, considerando los 30 segundos en el cuello de botella, y vean lo que pasa en el otro escenario. 420.000. Quiere decir que yo entre este y este otro, con una reducción de 3 segundos, podría procesar alrededor de 42.000 unidades más anuales, ¿verdad? Entonces el impacto es bastante significativo, ¿verdad? Y todavía, si hacemos el análisis de otra forma, por eso yo siempre les digo, sean muy analíticos y lleguen hasta las últimas consecuencias a la hora de hacer análisis. Resulta que si yo digo que yo por el operario de la máquina ¿cómo se llama?, de la operación de preforma, me estoy ahorrando 3 segundos por unidad, y él va a procesar 750 unidades por día. Bueno, 750 era la que teníamos con 30, pero vamos a pasar a 833 si logramos reducir en 3 segundos. Quiere decir que estos 3 segundos yo los estaba utilizando para producir, a razón de, ¿cómo se llama?, 30 segundos por unidad, 750. Entonces estos 3 segundos forman un tipo de los desperdicios que antes vimos. ¿Cuánto me estaban costando a mí esos 3 segundos? Bueno, pues muy sencillo. Yo tengo 3 segundos. Si vamos a hacer una proyección en costo, imaginen que si yo tengo 3 segundos por unidad, lo multiplico por la cantidad de unidades que yo estaba haciendo bajo ese método, que serían 750 por turno, son 22.250 segundos. Perdón, 2.250. Y resulta que si yo esto lo proyecto, estamos hablando de que yo trabajo 2 turnos por día, por 22 días al mes, 21 días al mes dijimos más bien, por 12 meses al año. Estamos hablando de 11.300, ¿cuánto dice ahí? 1.134.000 segundos. Eso pasado a horas, dividido entre 3.600, me da la nada despreciable suma de 315 horas hombre que yo me podría, o que estoy invirtiendo anualmente en un desperdicio, ¿verdad? Entonces imagínense que si el precio por hora, inclusive a una razón de salario mínimo, pongamos que el salario mínimo en Costa Rica a lo mejor son 270.000 colones, 270.000 colones al mes, y habíamos dicho que el mes tiene, si yo trabajo 2 turnos, sí, porque un operario en específico trabaja 8 horas, vamos a suponer que 8 horas al mes, estaríamos hablando de 8 por 30 días que tiene un mes más o menos. En promedio estamos hablando de 240 horas. Entonces el precio por hora, muy por encima, ¿verdad?, porque esto es un análisis muy por encima, sería 240.000 entre 270.000 entre 240, más o menos a 1.125 colones la hora de salario mínimo, ¿verdad? Que no es lo que habitualmente suele pasar. Y resulta que si yo tengo 315 que estoy desperdiciando, a la hora de multiplicar 315 por 1.125, nos da la suma de 354.375, es decir, más de una persona por mes. Estaría desperdiciando yo el salario, una cantidad superior a lo que me cuesta la operación de una persona en un mes, ¿verdad? Imagínense todo el potencial que tiene esto con una reducción tan pequeña de solo 3 segundos en una actividad. Naturalmente esto es un ejemplo muy por encima, pero inclusive puede llegar a verse todavía más crítico en situaciones reales. Imagínense que este potencial no es de 10%, sino de 20%. Vean lo que pasa con los números. Vean a dónde sube esto. Y así sucesivamente. Este es el tipo de análisis que a uno le permite llegar a establecer, hacer un estudio de tiempos como toca, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar ahora sí ya, teniendo en cuenta el potencial que tiene una herramienta como esta. Y por eso les decía, es uno de los temas más bonitos que uno tiene entre manos, porque tiene este tipo de potencial. Entonces nosotros podemos hablar de una reducción tan significativa con pequeños cambios que podemos ir haciendo en la configuración
o en la ejecución, más bien, los tiempos de ejecución de los tiempos perdón, de las tareas y elementos en un proceso. Bueno, entonces vamos a ver acá conceptualmente dónde está el estudio de tiempos. Bueno, primero tenemos que hablar de que conceptualmente empezamos por decir que el área de estudio como tal es lo que se conoce como medición del trabajo, que es este MDT que está acá. Y la medición del trabajo, bueno, vista desde un proyecto de mejora continua, Kaizen, ¿verdad? Pero la medición del trabajo es como tal el concepto que nosotros estudiamos. La medición del trabajo está compuesta por dos herramientas fundamentales, que sería el muestreo de trabajo, que es lo que vamos a ver en la clase posterior, y el estudio de tiempos. El estudio de tiempos básicamente es lo que nosotros vamos a hacer para establecer el tiempo estándar de ejecución de cada una de las tareas, elementos y movimientos que se pueden ver, o más bien en que se incurre para ejecutar un proceso, una actividad de un proceso. El muestreo de trabajo específicamente es un estudio que se utiliza para definir las proporciones de tiempo productivo y no productivo en que incurren máquinas y operarios. Esta es otra herramienta que veremos más adelante. Y en específico, entre ellos dos, dentro del estudio de tiempos, hoy vamos a ver lo que son el estudio de tiempos con cronómetro convencional y también los sistemas de tiempos predeterminados, que ya son sistemas que están predefinidos. Son una lista de tiempos que se pueden imputar por cada movimiento que hace la persona a la hora de ejecutar una tarea. Y entre los dos, entre el estudio de tiempos y el muestreo de trabajo, las expectativas que nosotros tenemos, como acabamos de ver en el ejemplo anterior, es lograr mejoras significativas a nivel de productividad y eficiencia en el proceso, y una serie de otras cosas que se pueden hacer a partir de eso, como por ejemplo incentivar a las personas de acuerdo a su rendimiento y algunas otras cosas que se suelen hacer. Entonces, hoy, como les decía, vamos a empezar por ver estudio de tiempos y de estudio de tiempos con cronómetro y sistemas de tiempos predeterminados. Bueno, entonces, en principio, ¿qué es el estudio de tiempos? Tenemos que decir que el estudio de tiempos es una técnica de medición empleada para registrar los tiempos y ritmos del trabajo correspondientes a una tarea, a una actividad o más bien a una actividad, a una tarea o a un elemento en un proceso, ¿verdad? Vamos a definir los tiempos y los vamos a tratar de estudiar en condiciones normales de funcionamiento. Recuerden lo que yo les he hablado desde el principio de las condiciones normales, es decir, cuando una línea está operando en condiciones normales y que no hay ninguna situación que nos haga pensar que estamos teniendo algún problema en el rendimiento actual y por eso no tomamos los tiempos en esas condiciones, sino asumiendo condiciones normales de funcionamiento. Ahí es donde vamos a tener que estandarizar los tiempos. Términos importantes que se tienen que manejar. Primer término importante, el empleado calificado. ¿Y qué es un empleado calificado? Bueno, si nos vamos al ejemplo de la línea que estábamos viendo antes, resulta que el empleado calificado, nosotros vamos a tener aquí, por ejemplo, la operación de moldeado, que era la que estábamos estudiando antes. Entonces, suponiendo que en la operación de moldeado, que es esta que está acá, yo tengo dos personas. Bueno, vamos a suponer que, de hecho vamos a hacer aquí vamos a quitar esto acá. Vamos a suponer que en la operación de moldeado de la preforma yo tengo trabajando en este momento, vamos a poner 1, 2, 3 y hasta 4 personas. Resulta que todas ellas trabajan acá. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque la máquina necesita, porque yo voy haciendo relevos entre ellos, puede ser porque yo tenga máquinas paralelas, etcétera, etcétera. O sea, cualquiera de las alternativas anteriores. Ellos 4, cada uno de ellos va a tener una tasa de rendimiento diferente. Por ejemplo, en la ejecución, tal vez esta persona de acá, en condiciones normales de funcionamiento, dura 30 segundos, tal vez esta otra dura por unidad, ¿verdad? Tal vez esta otra dura 28 segundos
tal vez esta dura 20 y tal vez esta dura 45, todo en segundos. ¿Qué pasa? Resulta que yo tengo 4 operarios que son diferentes entre sí. 2 tienden a parecerse entre sí y tengo 2 que son más o menos extremos. ¿Qué voy a necesitar yo para definir el operario calificado? Yo tengo que hacer un análisis específico diciendo: el operario calificado va a ser aquel que en condiciones normales de funcionamiento logra mantener un ritmo adecuado sin tener que ir ni muy rápido ni muy despacio para la ejecución de la tarea, ¿verdad? Y que me permite a mí llegar a conseguir un nivel de demanda sin que esa persona tenga que ir o incurrir en sobreesfuerzos o subesfuerzos, ¿verdad? Entonces, naturalmente, por observación, yo vengo y veo que entre estos dos está la cosa. Son los que más se parecen entre sí y habíamos hablado que queríamos algo similar a 30 segundos, ¿verdad? Entonces, entre ellos dos está la cosa. Estos dos son operarios que tienen un rendimiento que tiende a ir hacia los extremos. Por ejemplo, es demasiado rápido en comparación con todos los demás. Yo no puedo seleccionar a este como un operario calificado porque es demasiado rápido en comparación con los demás y resulta que su ritmo es tan rápido que luego los demás no lo van a poder bueno, entonces dado que esta persona, por ejemplo, si estamos hablando del operario 1, este sería el 2, el 3 y este es el 4. Recuerde entonces que el operario calificado, bueno, una de las principales características que tiene es que yo lo voy a necesitar para poder comparar el desempeño de los demás cuando esté haciendo valoración del tiempo. Luego vamos a ver más adelante qué es eso. Pero entonces, este de aquí, el 3, no me sirve porque él va demasiado rápido, ¿verdad? Entonces no sería factible para los restantes 3 operarios conseguir este ritmo. Entonces no. El operario 4, resulta que esta persona más bien va a un ritmo demasiado lento. Entonces para los demás, ellos tendrían que disminuir su ritmo para ir al ritmo de esta persona. Entonces es otro extremo, tampoco nos sirve. Entonces la cuestión anda entre estos dos, porque estos dos tienen un ritmo que es conseguible para cualquiera de los demás, ¿verdad? Sería pedirle a este que vaya un poco más lento o a este que vaya un poco más rápido. Pero bueno, entre estos dos anda la cosa. Entre ellos ya se parecen mucho. Entonces, prácticamente cualquiera de ellos me podría servir. Pero bueno, por condiciones aquí de que habíamos dicho que el ritmo que más me sirve para llegar a una demanda específica es alrededor de 30 segundos, entonces yo voy a seleccionar ¿verdad? ¿Pude haber seleccionado el 28? A lo mejor sí, porque habíamos hablado de que estos 30 segundos se pueden ver reducidos eventualmente hasta 27 segundos de acuerdo a los 3 que habíamos hablado antes. Entonces, en un futuro puede ser que el operario calificado pase a ser pero vamos a partir en principio de seleccionar por ejemplo, ¿verdad? Entonces este sería nuestro operario calificado. Ese es el concepto del operario calificado, que es el que estábamos viendo aquí arriba, ¿verdad? Entonces luego viene el paso estándar. El paso estándar va a ser básicamente la tasa efectiva de trabajo a la que puede trabajar el operario calificado. Entonces, básicamente, para no hacernos muchas bolas con ese asunto, yo tengo un operario calificado, el ritmo al que él trabaja es lo que se conoce como el paso estándar. Y la utilización efectiva vendría siendo el mantenimiento de un paso normal al realizar los elementos esenciales de la tarea durante todas las porciones del día, excepto las que se requieren por descansos razonables y necesidades personales. Es decir, eso lo que significa es tratar de mantener el paso en condiciones normales, ¿verdad?, a un ritmo constante. Eso es lo que tratamos de hacer con los tiempos, es decir, tratar de utilizar de la mejor forma a las personas de manera tal que mantengan su ritmo constante en el tiempo, ¿verdad? Eso viene siendo a nivel general, esos son los conceptos que a nivel general utilizamos para empezar con el estudio de tiempos. Luego vienen los datos que vamos a calcular. Primer dato importante, tiempo observado. ¿Qué es el tiempo observado? Bueno, el tiempo observado va a ser el tiempo que nosotros le establecemos a la tarea con un cronómetro. Es decir, si nosotros nos vamos a aquí, el tiempo observado serían estos 30 segundos
que vendrían de una serie de muestras, ¿verdad? Que yo tomo muestra 1, muestra 2, muestra 3, hasta n cantidad de muestras, saco un promedio de esas muestras y el promedio directamente que me da de los tiempos que observé con el cronómetro es lo que se conoce como el tiempo observado. Luego viene el tiempo normal. El tiempo normal va a ser el tiempo observado, es decir, este primero que estábamos hablando acá, va a ser el tiempo observado por un factor de valoración. ¿Y qué es este factor de valoración? No es otra cosa más que la interpretación que el especialista en el estudio de tiempos hace con respecto a lo que está viendo o la forma en que el operario está ejecutando la tarea respecto del operario calificado, ¿verdad? Entonces, por eso les decía que aquí se empieza a ver la importancia de definir bien un operario calificado. Entonces, imagínense, si yo estoy tomándole el tiempo me vengo otra vez aquí a esta imagen. Le estoy tomando el tiempo al operario 3. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio. Yo estoy sacando el tiempo observado del operario 3. Tiempo observado del operario 3. Entonces voy a hacer la muestra N1, muestra N2, muestra N3. Voy a hacerle solo 3 muestras, ¿verdad? Entonces resulta que el operario 3 yo estoy observándolo a él, a esta persona, que era el que iba rapidísimo, ¿verdad? Recuerden. Pero ya habíamos definido que el operario calificado era el 30. Entonces, resulta que viene y en la primera muestra su tiempo observado fue de 27 segundos. Y yo, como soy el especialista en el estudio, digo, bueno, lo observé y naturalmente él se observa yendo más rápido que el operario calificado, como normalmente lo suele hacer. Entonces yo tengo que darle un factor de valoración, que es un poco subjetivo, pero luego veremos algunas escalas. Entonces yo digo, él hizo 27 segundos, pero con respecto al operario calificado, que sería este de acá, al operario 1, él iba a un 110%. Este 110 que está acá, este es el factor de valoración. ¿Cómo lo defino yo? Dándome cuenta de que él duró menos tiempo que el operario calificado porque iba más rápido que él, es decir, a un 110% con respecto al operario calificado. Entonces luego viene y hace 25 segundos, iba más rápido todavía, entonces yo le pongo un factor de valoración de 115. Pero resulta que en el N3 por algún motivo, ¿verdad? Él llega y se atrasa más bien y dura 35 segundos. Entonces, como duró 35 segundos, aquí más bien yo lo valoro como más lento. Entonces iba a un 85% con respecto al operario calificado. Estos factores de valoración son los que necesitan para llegar a un tiempo normal. Entonces a lo mejor este 27% 15 me daría la multiplicación entre ellos, me da aquí lo que serían los tiempos normales, ¿verdad? Entonces de esa forma es que los calculamos. Entonces vamos a ver voy a hacer para terminar el ejemplo, sería 27 por 115%, nos da 31.05 segundos. Ese es el tiempo normal de esa muestra. Luego 25 por 115, más bien lo hice mal porque esto es 110, era 110. Entonces aquí la primera es 110. Entonces vamos a ver cuánto nos da esto. 27 por 110% son 29. Serían entonces 29.7 segundos. Luego viene la segunda muestra, que serían 25 segundos de tiempo observado por 115 o factor de valoración. Eso sería 25 por 115%, me da 28.75. Y 35 por 85% sería 35 por 85%, me da 29.75. Entonces vean que estos tiempos normales que acabamos de calcular acá son un ajuste
de los tiempos observados con respecto al operario calificado. Entonces vean que los valores que está dando son muy cercanos al desempeño de un operario calificado. Entonces vean aquí que con este ajuste, estas muestras son las que nosotros ya usaríamos, o estos valores usaríamos para después establecer. Estos valores de aquí serían los que luego usaríamos para establecer tiempos estándar. Ahorita les voy a decir cómo, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ese concepto, viene una cuestión que es un porcentaje de holgura. ¿Qué es el porcentaje de holgura? Bueno, eso va a ser un porcentaje de tiempo adicional que yo tengo que imputarle a ese tiempo normal que acabamos de ver cómo se calcula para poder obtener un tiempo estándar. ¿Qué incluyen las holguras? Incluyen muchas cosas como por ejemplo las holguras por descanso, por fatiga, por condiciones laborales adversas como por ejemplo la iluminación, el ruido, etcétera, etcétera. Entonces es un porcentaje de tiempo que yo tengo que agregarle al tiempo normal para poder obtener un tiempo estándar. Y el tiempo estándar naturalmente se calcularía como el tiempo normal por 1 más el porcentaje adicional de suplementos. Entonces en este ejemplo que estábamos haciendo acá, vamos a agregar aquí una página y vamos a traernos esto para acá abajo. Entonces habíamos dicho que estos eran los tiempos normales. Yo puedo hacer aquí un promedio directamente, ¿verdad? Ya con los tiempos normales puedo hacer porque si estamos hablando de un elemento en específico, estamos hablando, podemos llegar al mismo, bueno, de hecho vamos a hacerlo aquí en la hoja de, un segundo para ver esto. Estos ya eran los tiempos que estábamos hablando hace un rato, ¿verdad? Que serían los tiempos observados, el 27, el 25, el 35, el 110, 115 y 85, los factores de valoración, y estos son los tiempos normales. Entonces vamos a llevarnos eso para la hoja de cálculo y les explico de una vez cómo obtendríamos el tiempo estándar. Sería... Vamos a ver acá. Habíamos dicho entonces que la muestra 1 iba a ser esos 29.7 segundos que están ahí. Vamos a ver, 29.7 segundos. La muestra 2, 28.7. Ahorita veremos el tema con la cantidad de muestras que se tienen que tomar para poder hacer que esto sea representativo. Entonces si a esto le saco un promedio, son estos 29.43 segundos. Si decimos que el porcentaje de suplementos, que era el que estábamos hablando antes, es en total de un 15%, para yo sacar un tiempo estándar, el tiempo estándar, recuerden que por la fórmula sería el tiempo normal, que es el que ya traemos acá, este promedio, por, en este caso sería 1 más el porcentaje de suplementos, que es este 15 que está acá. Y esos 33.84 segundos es el tiempo estándar al que deberíamos ir, o que debemos considerar para hacer la planificación de la capacidad de la línea, ¿verdad? Y lo que nos va a determinar cuántas unidades vamos a poder producir, etcétera, etcétera. Entonces estos 33 segundos son específicamente lo que vamos a considerar luego aquí para la actividad de moldeado de la preforma, ¿verdad? Entonces eso a grandes rasgos es cómo ocurre el estudio de tiempos hasta llegar a un tiempo estándar. Entonces bueno, aquí ya de hecho tenemos esta es la fórmula, ¿verdad? Si seguimos aquí viendo más conceptos, resulta que el tiempo estándar total para una actividad es la sumatoria de los tiempos estándar para todos sus elementos, ¿verdad?
Entonces eso es muy sencillo para que lo tengan en cuenta. Si yo quiero el tiempo estándar de la actividad, sumo los tiempos estándar de todos sus elementos y listo. Bueno, ¿y qué consideramos nosotros o cómo está compuesto ese tiempo estándar? Ya vimos que se compone de una parte de tiempo observado, que es la que está acá. Se compone de un factor de valoración, que es lo que, por decirlo así, infla un poco el tiempo observado para ajustarlo, o más bien, o bueno, esto puede ser, o más bien, o agregarle o quitarle, ¿verdad?, al tiempo observado para ajustarlo al desempeño del operario calificado. Entre estas dos cosas conformarían el tiempo normal. A ese tiempo normal yo le agrego unos suplementos, ¿verdad? Y esos suplementos, lo que les decía, pueden ser cosas como por descanso, suplementos por contingencia, etcétera, etcétera. Y entre esos dos es lo que forman un tiempo estándar elemental si estamos analizando elementos. Y la sumatoria de los tiempos estándar de todos los elementos, que sería esta fórmula que está aquí arriba, es lo que me llevaría al tiempo estándar de la actividad. ¿Qué tipos de suplementos podemos tener? Por ejemplo, necesidades personales, podemos tener fatiga básica, dentro de lo que se conoce como suplementos fijos. Yo puedo imputar un porcentaje fijo solo por necesidades personales. Puedo también imputar suplementos variables que dependen de ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo la tasa de tensión y esfuerzo, es decir, que durante ciertas horas del día el operario tiene una tensión diferente y de hecho la curva de rendimiento del operario tiende a disminuir, ¿verdad?, conforme se expone a más tiempo en la operación. Factores ambientales, por ejemplo, de la iluminación, que si en una planta, por ejemplo, durante el día se trabaja con iluminación natural y luego ya en la tarde con iluminación artificial, entonces puede ser que el tiempo estándar que yo tenga que establecer para una hora u otra sea diferente. Entonces este tipo de cosas se pueden considerar también. Eso todo estaría considerado como suplementos por descansos también. Pero también tenemos otros suplementos que también pueden proceder, por ejemplo, por contingencias. Yo puedo decir, le voy a imputar un 2-3% adicional al tiempo estándar por cualquier cosa que pueda llegar a pasar, por algún atraso en la línea, algún paro, alguna cuestión que nosotros no estemos preparados para, ¿cómo se llama?, o que vaya a pasar. Entonces le agregamos ese suplemento. Luego, algún suplemento por política empresarial. Puede ser que yo le pueda agregar un 2, 3, 4% también por alguna política específica de la empresa que dice que haya que agregarlo para facilitar que el operario no sea sometido a una curva tan vertiginosamente descendente por cansancio o alguna cosa así. Entonces yo establezco una política para definir ese porcentaje. Y luego algún otro suplemento especial que puede venir por cuestiones particulares de la operación, como por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Que si la operación está hecha o está adecuada para que la ejecute, por ejemplo, alguna persona con algún tipo de discapacidad específica o lo que sea, yo puedo llegar a establecer un suplemento adicional por ese tipo de cosas, o porque es una persona con una visión limitada o alguna historia así. Es decir, yo puedo llegar a establecer suplementos especiales de acuerdo a los tipos de casos que pueda ir teniendo en la actividad, ¿verdad? O por ejemplo, que si yo tengo dos máquinas y una máquina tiene una capacidad específica más alta que la otra, entonces a lo mejor eso me lleva a la necesidad de establecer un suplemento entre ellas dos diferenciado. Puede llegar a pasar, ¿verdad?, todo ese tipo de casos. Bueno, entonces, ¿cuál es el método que sugerimos para el estudio de tiempos? Este es un procedimiento que yo hice adaptado ya, digamos, como para tratar de verlo muy, muy aterrizado en cuanto a lo que hacemos en el proyecto del curso, pero aplica también a nivel general. Es decir, normalmente cuando vayan a hacer un estudio de tiempos van a tener que pasar por estos pasos. Entonces, en principio, la metodología empieza por la fase de preparación del estudio. ¿Qué incluye esa fase? Bueno, muy a nivel general, van a tener que definir los objetivos los objetivos del estudio, que pueden ser cosas como todas las que hemos estado hablando: la reducción de tiempos, la reducción de desperdicios por tiempo, tal vez inclusive la implementación de nuevos métodos de trabajo, etcétera, etcétera. Y donde haya que definir cuáles son también las actividades que vamos a observar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego viene la definición del componente básico a muestrear, es decir, aquí vamos a tener que definir el nivel al que se va a ejecutar el estudio, y recuerden que el nivel hace referencia al orden de composición del proceso. Puede ser un estudio hecho a nivel de tareas,
perdón, a nivel de actividades, luego sino a nivel de tareas y luego más específico a nivel de elementos. Entonces, ustedes podrían ejecutar el estudio al nivel que más se les facilite, pero la sugerencia que hacemos en este caso es que ustedes traten de ir bajando el nivel en el estudio porque eso les permite mayor capacidad de análisis. Es decir, es preferible hacer un estudio a nivel de elementos que a nivel de tareas. Porque si yo tengo que variar algo muy específico en un elemento, no tengo que ir y volver a tomar todos los tiempos de los demás elementos, porque ya los tengo. Entonces yo puedo hacer una variación pequeña en un solo elemento, lo cambio, le cambio el método de ejecución o lo que sea, luego voy y mido de nuevo ese elemento nada más y lo sumo a los que ya tenía, sin necesidad de volver a medir toda la tarea otra vez, ¿verdad? Entonces esa es la flexibilidad que permite hacer un estudio de tiempos, digamos, a un nivel más bajo. Luego de la definición del nivel, tendría que, bueno, naturalmente hacer una reunión con el equipo necesario donde ya usted tenga eh, una reunión. Bueno, sí, la reunión donde usted le explique a la gente lo que va a hacer también tiene que pasar, que estaría aquí en la parte del muestreo propiamente cuando ustedes ya lo van a implementar. Pero aquí más bien es reunir el equipo. El equipo no es las personas, sino lo que se necesita para implementar un estudio de este tipo. Por ejemplo, los cronómetros, los tableros, los formatos de registro, etcétera, etcétera, que más adelante vamos a ver algunos, porque ya el cronómetro como tal es una herramienta que va quedando un poco descontinuada y ahora preferimos hacer uso de aplicaciones, si están bien calibradas, etcétera, etcétera. Y luego hay que capacitarse como especialista en el muestreo. Entonces ustedes van a tener que saber muy bien cómo ejecutar un estudio de este tipo para poder hacerlo bien. En la segunda etapa, que es ya la ejecución del muestreo, van a tener que seleccionar al operario calificado siguiendo la guía que ya les expliqué cómo hacer, cómo seleccionarlo. Luego van a tener que ejecutar un estudio preliminar con una muestra representativa, es decir, vamos a tener que seleccionar una muestra que tenga al menos unos 30 datos por la ley de los grandes números que ya todos conocen de probabilidad estadística. Entonces con 30 datos empezamos, hacemos la evaluación de esa muestra para ver si es suficiente o no, y si es suficiente podemos continuar a hacer la estandarización de los tiempos, y si no, eventualmente tendríamos que completar tamaños de muestra, ¿verdad? Entonces recopilamos con la muestra, hacemos la evaluación preliminar de la calidad de la muestra, completamos el tamaño de muestra si hay que hacerlo, y con base en esos datos que ya tenemos con la muestra completa, habría que hacer una evaluación también de la calidad, si hay que quitar o no datos erráticos, que es lo que viene aquí en esta parte. Y con base, una vez ya tenemos la muestra lista, pasamos directamente al análisis de los resultados, es decir, a la estandarización y cálculos de productividad, eficiencia, etcétera, de la línea. Términos, perdón, aquí me devolví. Bueno, entonces esta parte de cómo dividir una actividad en tareas está incluida en esta presentación, básicamente porque es una cosa que suele tal vez dar un poco más de problemas a la hora de hacer el análisis o de llevar un estudio de estos a cabo. Yo ya en clases anteriores, cuando explicamos el orden de composición de los procesos, e inclusive en Illustrator también les había dejado un ejemplo de cómo dividir las actividades en tareas y luego las tareas en elementos. Entonces ténganlo en cuenta, básicamente, para no tener que profundizar mucho en esto ahora, porque es exactamente lo mismo, es cómo dividir una actividad en sus respectivas tareas. Y aquí lo que viene es un ejemplo de cómo hacerlo en una actividad como la que estábamos analizando antes, que sería el soplado de botellas. Y recuerden que en el ejemplo que estábamos viendo se hablaba de una preforma. Entonces las preformas son unas cosas que parecen como una probeta, nada más que son plásticas. Luego se ponen en un molde como este que está acá, se mete aire en la preforma y la preforma se infla y toma la forma del molde, y de ahí es donde sale la botella. Entonces, por ejemplo, si la actividad A es inyección y soplado de botellas, las tareas que la componen entonces sería función del material de plástico, inyección de la preforma, insuflado de aire, enfriado y desmolde, por ejemplo. Luego cada una de estas está compuesta por elementos y cada una por sus respectivos micromovimientos que ya ustedes tienen claro cómo hacerlo. Entonces aquí les aconsejo que revisen un poco también ese documento que yo les dejé ahí de cómo hacer esta división. Bueno, la discrepancia
en cuanto al tamaño de muestra, ¿verdad? O sea, cuántas muestras tengo que tomar. Hay muchos criterios que suelen utilizarse. Nosotros preferimos el criterio estadístico. Lo que pasa es que hay una cuestión de costo económico versus científico. El científico es calcule el tamaño de muestra y complételo. Pero cuando los tamaños de muestra tienden a ser muy altos, entonces uno pues ya se conformaría con una guía como esta, que es una guía por costo económico. Por ejemplo, si el tiempo de ciclo en minutos de una tarea o de una actividad que se está analizando es de 0.10, a través de estudios previos, digamos, se ha determinado que alrededor de 200 ciclos ya logran una representatividad estadística importante, y que con eso podríamos tratar de trabajar. Y así sucesivamente. Entonces verán que entre más empiece a subir el tiempo de ciclo, menos muestras son factibles de tomar. Por ejemplo, si tienen algo que va a durar entre 40 minutos o más, es muy difícil tomar muestras para algo que dura tanto tiempo. Entonces, por costo económico, uno toma una guía de 3 muestras y ya con eso se la juega, ¿verdad? Pero no es lo que queremos. Realmente nosotros por eso necesitamos bajar a un nivel más específico, por ejemplo elementos, para que los tiempos de ejecución sean más cortos. Y con tiempos de ejecución más cortos es mucho más sencillo poder tomar muestras con cronómetro. Entonces, si nos vamos por la vía científica, que sería calcular el tamaño de muestra, aquí tendríamos que hablar del método estadístico, que ya es bastante conocido por todos. Entonces, en principio recuerden que se supone o se asume que los tiempos se van a comportar normalmente. Entonces, tiempos que se comporten normalmente, si volvemos acá voy a hacerles aquí una aclaración de una vez con esto. Si volvemos a analizarlo gráficamente, tiempos que se comporten normalmente serán aquellos que sigan una distribución normal alrededor de, bueno, todos recordarán esto de probabilidad estadística, que tenemos una distribución normal. Esta distribución normal tiene una media y una X cantidad de desviaciones estándar, desviación positiva y desviación negativa. Recuerden que la desviación estándar está calculada como la raíz cuadrada de la varianza, de la varianza no. Ajá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, basarnos en el concepto de intervalo de confianza. Entonces sabemos que una media muestral con un cierto nivel de confianza lo ponemos como el z de alfa medios al cuadrado por, que es la fórmula que viene aquí que está ahorita, bueno, que vamos a ver ahorita en la presentación, que sería el z de alfa medios al cuadrado, el z de alfa medios por la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de la cantidad de muestras que yo haya tomado. O sea, que aquí iría un más menos. Ahorita verificamos que eso esté en la presentación. Pero este es el criterio del intervalo de confianza. Es decir, que yo sé que con un cierto nivel de confianza, que es el que yo utilizo cuando calculo este z de alfa medios, decimos que que la probabilidad de que la media de esta distribución corresponda con la media muestral es de vamos a ver con otro colorcito. Decimos que para que con un cierto nivel de confianza, que es el que está aquí, que normalmente uno trabaja con un 90 o un 95% de confianza, ¿verdad? Decimos que para que haya ese nivel de confianza y que X muestral corresponda con la distribución que nosotros estamos buscando, los límites se tienen que mantener entre algo como esto o como esto, ¿verdad? Entonces nos vamos a basar en ese criterio. Es decir, nosotros vamos a asumir que la media muestral, que es este de acá, con un cierto nivel de confianza y con esta cantidad de muestras, ya tiende a ser el de la población bajo ese nivel de confianza. Entonces eso es lo que nosotros asumimos a la hora de hacer el estudio de tiempos. Entonces vamos a ver aquí, volver a la presentación. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Entonces utilizamos los parámetros muestrales, que serían los de la premuestra, la media de la premuestra, el intervalo de confianza que les acabo de decir, ¿verdad? Donde la desviación estándar está calculada como la
como la raíz de la varianza. Y entonces este es el criterio que nosotros vamos a utilizar, es decir, asumimos que los tiempos están normalmente distribuidos alrededor de una media y que con un cierto nivel de confianza esa media se va a mantener entre estos límites que estamos dando aquí en este intervalo de confianza, ¿verdad? Eso es teoría de probabilidad y estadística que ya todos deberían traer. Luego, decimos entonces que, y esto es bastante importante, recuerden que para muestras pequeñas, porque nosotros para hacer estudio de tiempos generalmente hablamos de muestras pequeñas, por tal vez un poco el nivel de complejidad de tomar muchas muestras, ¿verdad? O las condiciones que se estén dando en el proceso, etcétera, etcétera. A nosotros nos sirve tratar de mantener los tamaños de muestra relativamente bajos o manejables, ¿verdad? Al menos. Entonces recuerden que para muestras pequeñas la distribución T aproxima a la normal. Entonces lo que hacemos es el mismo escenario de antes, ¿verdad? Trabajar con un intervalo de confianza, pero a través de la distribución T, que es una aproximación de la normal para muestras pequeñas, ¿verdad? Entonces por eso es que en esta parte pasamos a utilizar la distribución T. Entonces este intervalo que antes teníamos acá, calculado con la distribución normal convencional, ahora lo vamos a aproximar con la distribución T. Entonces sería el estadístico T por la desviación muestral dividido entre la raíz de n, ¿verdad? Y luego considerando un factor o una fracción aceptable de la media, que es este factor k, ¿verdad? Que ustedes pueden revisar en la teoría básica de la distribución T, podemos despejar el tamaño de muestra y obtendríamos esta fórmula acá. Recuerden que k es una fracción aceptable de la ¿cómo se llama? De la media observada, de la media muestral. Este factor k lo da el especialista en el estudio, es decir, nosotros mismos tenemos que ponernos una meta de qué porcentaje de error permitimos o no sobre la media muestral. Ese es ese factor k, ¿verdad? Entonces lo utilizamos para determinar el nivel de error del estudio. Recuerden que el nivel de error no coincide con el nivel de confianza. El nivel de confianza es diferente porque hace referencia a qué tan confiable es la conclusión que hacemos sobre una media con base en X cantidad de datos que estamos tomando. Y este otro, sin embargo, es un nivel de error que aceptamos o aceptaríamos con base a la media. Es decir, que yo, por ejemplo, puedo decir que sobre los 30 segundos que veníamos analizando antes, yo aceptaría un error de a lo mejor un 1%, ¿verdad? Porque ya un 1% es mucho error o un 2% es mucho error para un valor de 30 segundos, una cosa así, ¿verdad? Despejamos el valor de n para calcular el tamaño de muestra. Entonces con esta fórmula vamos a calcular los tamaños de muestra que tendrían que tomarse o completarse para cumplir con el nivel de confianza que le estamos poniendo al estudio, ya sea 90%, 95%, etcétera, etcétera. Entonces vamos a decir que esta cantidad de muestras es la que nos asegura que el estudio cumple con un nivel de confianza de un 90-95%, ¿verdad? Y recuerden que el nivel de confianza no es otra cosa más que qué tanto abro o cierro estos límites, esta raya roja, ¿verdad? Desde la media. Entonces es una cosa que la gente suele a veces confundir un poco, porque resulta que cuando yo tengo un nivel, la gente dice, a lo mejor es mejor, o más bien es mejor cuando yo trabajo con un 99% de confianza. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque resulta que el 99% de confianza es tomar casi toda la curva, ¿verdad? Entonces el grado de probabilidad de que yo tenga un valor que esté entre estos límites es altísimo. Sin embargo, entre más me acerque yo a esto, digamos que el estudio tiene mayor exactitud, ¿verdad? Porque yo digo que lo que pasa es que para poder llegar a esto y para poder llegar a valores como esto, los tamaños de muestra van a ser altísimos. Entonces eso es lo que sucede, ¿verdad? Y ese es el análisis que tienen que tener ahí en cuenta. Entonces, continuando con los
con los conceptos, aquí viene un ejemplo de cómo calcular tamaño de muestra. Entonces básicamente no nos tenemos que detener mucho en eso, porque ahí ya ustedes lo confirmarán. Ahí básicamente se tienen que hacer uso de la distribución T, recuerden. Entonces, por ejemplo, dice que en un estudio piloto de 25 lecturas para un elemento se mostró que la media observada es de 30 segundos, la desviación es de 0.09 y una fracción aceptable K del error es de 5%. Dice que trabajando con un alfa de 0.05, es decir, con un 95% de confianza para 24 grados de libertad, que estos 24 grados de libertad se utilizan en la distribución T para encontrar el estadístico T. Están calculados como 24 grados de libertad es n-1. Recuerden que entonces n sería la cantidad de muestras de la premuestra, que sería 25 menos 1, nos da 24. Consideramos 24 grados de libertad, buscamos el estadístico T de acuerdo a la distribución para un 95% de confianza, es este 204. Entonces, bueno, esto en Excel, básicamente sería una cuestión así como la distribución T, y nos sirve la distribución T inversa. Entonces, ojo, ese número, cuando se nos habla que estamos trabajando a un 25, recuerden que esta fórmula aquí al final la pueden ver, que aquí dice que es de 2 colas. Como es de 2 colas, significa quitar la misma cantidad para un lado y para otro. Entonces, si nos están diciendo que tenemos que trabajar a un 95% de confianza, sería quitar 2.5% de cada lado. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo antes ahí, ¿verdad? Dice que el número sería 0.025, que sería un 2.5% a cada lado de la distribución, y los grados de libertad eran 24. Entonces esto nos tiene que dar este 2.4, que debía estar en la presentación. Bueno, lo que pasa es que ellos, creo, me parece recordar que en la presentación, en el ejemplo del libro, están considerando ese alfa directamente como el 5, o sea, que ellos están trabajando a un 90% más bien. Entonces, si lo quitamos aquí directamente, ese 5% sería el 2.64, que me parece está en la presentación. Vamos a verificarlo. Sería exacto, este 2.064, cuando ellos están considerando que con un alfa de 0.05. Este alfa, entonces 0.05, está implicando que si lo calculamos con la distribución de 2 colas, estaríamos hablando de un 90% de confianza. Quitamos 5 a cada lado, ¿verdad? Si estamos hablando de un 95, quitaríamos 2.5 a cada lado, que es lo que yo les dije antes. Entonces aquí está hecho así. Este 2.064 que acabamos de ver ahí en la hoja de cálculo, y el resto es aplicar la fórmula. Entonces aplican la fórmula y da 153 observaciones. Entonces, ojo, la muestra era de 25 lecturas y nos están diciendo que tenemos que hacer 153. Esto se redondea para arriba, entonces hay que hacer 154 observaciones. ¿Qué debería hacer yo? Pues ir y completar de la diferencia que hay entre 25 y 154. Tomar esa cantidad de muestras adicionales para poder pasar a hacer la estandarización de tiempos. Bueno, aquí hay algunos formatos que yo les dejo ahí de registro de resultados. Esto no necesariamente siempre tiene que utilizarse así, porque esto ya depende un poco de cada quien. Se sugiere que en algunos casos uno utilice una cosa como esta, porque aquí pueden ver que este sería la observación que uno está tomando en el momento, y aquí mismo yo también puedo registrar los factores de valoración, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, en una fila siguiente yo pongo el tiempo que estoy leyendo, la valoración que le estoy dando, que sería más bien el inicial es el tiempo, el factor de valoración, perdón, el factor de valoración según se observa acá. Este sería el tiempo observado, y la multiplicación entre ellos dos, como vimos antes en el ejemplo, me daría el tiempo normal. Entonces este es un formato que se puede utilizar. ¿Tienen que utilizar ustedes No es necesario. O sea, es decir, ustedes pueden utilizar cualquiera que consideren necesario, pero es algo que se les
se les sugiere, ¿verdad? Entonces pueden utilizar cualquiera. Otras cosas que van a necesitar naturalmente son el cronómetro, bueno, un tablero si deciden hacerlo. Esto forma parte más o menos de la teoría clásica de que uno tenía que ir con el cronómetro y con el cronómetro puesto ahí en el tablero, pero bueno, eso ya en la actualidad hay muchas otras formas de hacerlo. De hecho, aquí al final yo les voy a hablar de una aplicación. Pero bueno, en un formato como este, nosotros anotaríamos los tiempos. Tengan en cuenta que hay formas distintas de anotar tiempos. Yo puedo utilizar, por ejemplo, el método continuo o el método de vuelta a cero. ¿Qué quiere decir el método continuo? El método continuo significa que yo arranco o acciono el cronómetro y cada vez que se ejecuta un elemento, yo le doy completar un ciclo. Entonces lo que hago es que voy anotando en el momento en específico en el que el elemento terminó y el reloj sigue corriendo. Entonces, por ejemplo, para el siguiente elemento el reloj seguiría corriendo y yo voy anotando cuando va terminando cada uno, y para poder sacar el tiempo específico de finalización de cada elemento, entonces tendría que ir haciendo las restas. Ese sería el método continuo, ¿verdad? Pero luego está el de vuelta a cero, que es termina un elemento, el reloj vuelve a cero y se vuelve a ejecutar. Entonces siempre el valor que me va a dar el reloj en ese momento corresponde ya directamente a la ejecución del elemento. Entonces tienen que tener en cuenta eso, porque en algunos casos los datos están dados utilizando la forma de método continuo, y en algunos otros casos están dados utilizando el método de vuelta a cero. Bueno, y aquí el resto de datos que vienen ahí ya ustedes los pueden ver con más calma. El resto de datos que vienen en este formulario, porque básicamente es de una forma manual para ir calculando ¿cómo se llama? El tiempo estándar. Pero ya a este punto ya tenemos claro cómo calcular el tiempo estándar, entonces el formato como tal que vayan a utilizar es un poco más menos relevante, digamos, porque mientras cumplan bien con el procedimiento y lo hagan bien, todo bien, no hay ningún problema con respecto al formato que vayan a utilizar. Y luego viene, para ir finalizando, el tema de la refinación de la muestra. Recuerden que antes de pasar a calcular los tiempos estándar tienen que hacer una refinación de la muestra, y tenemos dos métodos específicos para eso, que sería la regla del 1.5 IQR y por cantidad de desviaciones estándar. Entonces, ¿en qué consiste la regla del 1.5 IQR? Básicamente, bueno, el rango intercuartil. Esta regla consiste en que yo voy a tomar 1.5 rangos intercuartiles a partir del percentil 25 y 75, y voy a quitar cualquier dato que esté para fuera de ahí. Entonces les explico eso, o en qué consiste más bien. Si vamos acá, vamos a hacer aquí otra. Yo tengo, si recuerdan en la teoría del gráfico de cajas y bigotes, era una cuestión como esto. Recuerden que este es un gráfico de cajas y bigotes. Aquí lo que tengo es el valor. Si yo tengo una muestra, aquí tendría el valor máximo de esa muestra. Aquí tendría un valor mínimo. Aquí lo que tengo es la mediana, que esta mediana coincide con el Q50, es decir, el percentil 50. Por aquí puedo tener el Q25, más bien aquí podríamos tener el Q25 y aquí el Q75. Esta cuestión forma el 50% de la muestra que está distribuida alrededor de la mediana. Entonces la regla del gráfico de cajas y bigotes dice que, o la regla del 1.5 IQR dice que usted tiene que agarrar el Q75, bueno, sacar una cuestión que se llama el rango intercuartil. Rango intercuartil. Esto va a estar calculado como el Q75 menos el Q25. Entonces, este rango intercuartil es el que vamos a utilizar para establecer la regla de refinación de la muestra. Si hay algún dato, por ejemplo, que a partir de aquí
perdón, de aquí no, que a partir de aquí se salga, esto es 1.5, el rango intercuartil es el IQR, 1.5 IQR, y aquí tendríamos hasta acá, sería el menos 1.5 IQR. Entonces, si yo tengo algún dato aquí o aquí, esos datos hay que eliminarlos de la muestra, porque son datos extraños, hay que eliminarlos. Esa es la regla que establece el 1.5 IQR. Recuerden, esos datos, los datos que están para fuera de estos límites, tenemos que eliminarlos. Entonces voy a hacerles un ejemplito básico de cómo se haría eso, por si les sale así en algún ejercicio evaluado en un examen o lo ven en la vida real. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí tengo, por ejemplo, estos datos que serían datos tomados de un elemento. Tenemos 10 observaciones y este sería un único elemento. Entonces, para poder hacer este análisis, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, voy a copiar estos datos y los pego transpuestos para verlos en, vamos a ver, pegado especial, voy a ponerle aquí transponer, o sea, no sé por qué no los está transponiendo. Vamos a ver, texto no, ninguno, transponer, okay. Entonces aquí ya los tengo transpuestos. La primera cosa que tenemos que hacer es ordenarlos en orden creciente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ir y tomar estos datos, los vamos a ordenar. Le damos aquí por columna B en orden ascendente. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es aquí calcular el Q25. Por ejemplo, en este caso el Q25 se calcularía con la fórmula de percentil, y le damos, estos serían los datos, y le vamos a dar percentil 0.25. Entonces vean que ya pone el 6.3. Y luego sacamos el Q75, sería el percentil 3. Mismos datos, le decimos que saque el 0.75 y ya tenemos el otro percentil. Entonces con esto el IQR sería la diferencia que hay entre ellos dos, serían este 0.875. entonces los límites de control, límites para exclusión más bien serían, tendríamos un límite inferior y un límite superior. El límite inferior dice que se calcularía como el Q25 menos 1.5 por el IQR, 1.5 IQR, y eso nos da 4.98. Y el superior sería de exclusión, sería el Q75 más 1.5 por el IQR que estamos viendo acá, y eso nos da 8.48. Entonces ojo lo que pasa acá, para abajo vemos estos datos, ninguno sale del límite inferior, pero si lo vemos para arriba, el que está para arriba dice que llega hasta 8.48. El 10, este dato es un dato errático, hay que quitarlo de la muestra. Entonces lo que dicta el procedimiento es que en este caso nosotros quitemos este dato y tengamos que tomar una muestra nueva y sustituirlo. Entonces tienen que tener eso ahí en cuenta, porque ¿cómo se llama? El dato no es solo quitarlo. En este caso, si yo quito este 10, tengo que volver a tomar un dato que se encuentre dentro de los límites que acabo de establecer.
porque resulta que si no lo hago así, podemos llegar a una situación de no cumplir con el nivel de confianza del estudio. Entonces lo que tengo que hacer es quitarlo y sustituirlo por un dato, bueno, tenemos que, recuerden, esto sería una muestra con reposición, es decir, que yo repongo los datos que tengo que sacar porque son erráticos. Esta sería la regla del 1.5 IQR. Y luego la otra regla que está aquí señalada en la presentación es la regla de las desviaciones estándar. Entonces, la regla de las desviaciones estándar lo que dice es que utilice 3 a 4 desviaciones estándar y todo lo que esté para afuera, quítelo. Básicamente eso lo que es, si nos vamos acá, sería que si ustedes tienen una distribución normal, recuerden que aquí está la media y aquí está una cantidad X de desviaciones estándar más, y aquí está una cantidad X menos X de desviaciones estándar. La regla dice que utilice de 3 a 4, o sea que haga X igual 3 o 4. Y entonces todo dato que caiga aquí, por ejemplo un dato que está acá es errático y hay que eliminarlo, y un dato que caiga acá es errático, hay que eliminarlo, y un dato que caiga por aquí también es errático y hay que eliminarlo. Esa es la regla que dice por cantidad de desviaciones estándar. Es una regla, digamos, muy sencilla, y aparte pues también se nos dice que con 3 sigma se es más exigente naturalmente, ¿verdad? Y que con 4 ya anda siendo muy similar a la regla del 1.5 IQR, ¿verdad? Tengan cuidado con esto porque a lo mejor en algún ejercicio de examen les podemos decir que refinen la muestra o que analice si la muestra cumple con los requisitos, digamos, de que no haya datos erráticos. Entonces eso forma parte del análisis que tienen que hacer cuando estén haciendo estudio de tiempos. Bueno, y aquí viene un ejemplo ya para finalizar este asunto de cómo calcular productividades con respecto a los tiempos estándar. Entonces esto es muy sencillo para no tener que detenernos mucho en ello. También hay un ejemplo que yo les estoy dejando donde les explico más a fondo esto, que sería básicamente cómo calcular datos de productividad y eficiencia a partir de los tiempos estándar. Entonces la productividad esperada ya les expliqué cómo calcularla a partir del tiempo estándar. Y hay otro factor adicional que se utiliza, que son las horas 100, que luego viene, que está calculado por aquí, que sería con el tiempo estándar ¿cómo se llama?, de la obtención de una pieza en el cuello de botella, cuánto duraría yo haciendo 100 unidades, y a partir de ello puedo hacer algunos cálculos adicionales de eficiencia que aquí se les muestra en este ejemplo, pero que también están en los materiales del curso. En Illustrator yo les estoy dejando un ejemplo desarrollado de tiempos estándar con la solución escrita, pero también les hice otro video haciendo todo el desarrollo completo de la solución. Entonces ahí está bastante explicado cómo tienen que calcular estos datos de hora 100 y de eficiencia y eficacia con base en esos tiempos. Bueno, aplicaciones de apoyo para hacer estudio de tiempos. También les voy a dejar en los materiales del curso un video tutorial de cómo utilizar esta aplicación principal. Bueno, estas son aplicaciones que se utilizan para hacer estudio de tiempos, para no tener que hacerlo con cronómetro. En específico les voy a dejar un video de cómo utilizar esta, la que se llama Workstudy 6, que es una aplicación bastante buena y que nos ha ido dando muy buenos resultados para a lo largo del curso para hacer estudios de tiempos. Entonces los estudiantes la han utilizado mucho en el laboratorio, también la han utilizado mucho en el proyecto. Les voy a dejar entonces un video tutorial que no está hecho por mí, pero es uno que ya conseguí en YouTube, para que puedan ver cómo utilizar esta herramienta, ¿verdad? Que es muy fácil, muy práctica, porque ustedes toman todos los tiempos y los pueden ir haciendo inclusive las valoraciones ahí mismo en la aplicación, en el teléfono, y facilita mucho el trabajo de análisis también. Entonces les voy a dejar ese tutorial, y con eso ya concluimos esta parte de estudio de tiempos. Ahorita nos queda ver, para finalizar esta parte de estudio convencional de tiempos con cronómetro, nos queda ver la parte en específico de evaluación del ritmo. Esta última parte que
Ya podemos ir un poco más rápido también porque ya hemos ido viendo los conceptos o más bien a nivel general algunos de los conceptos que se refieren a esto, que sería la valoración del ritmo y las holguras. Entonces aquí lo que vamos a ver es a nivel más específico cuáles tipos de herramientas se utilizan para hacer la valoración del ritmo de las personas con respecto al operario calificado y algunos de los criterios que se utilizan para hacer o para establecer porcentajes de holgura. Entonces, aquí igual nos seguimos manteniendo dentro de la parte de estudio de tiempos, ¿verdad? Dentro de lo que es medición de trabajo nos seguimos manteniendo dentro de estudio de tiempos y lo que vamos a ver es específicamente las herramientas que les decía. Recuerden que la valoración, que ya habíamos visto en la fórmula y también vimos ejemplos de cómo calcular un tiempo normal, la valoración es lo que se utiliza para multiplicar el tiempo observado y de esa forma obtener el tiempo normal. Recuerden que estamos hablando de una valoración de un tiempo, si un tiempo sigue una distribución normal, que es lo que dice aquí esta curva, si de 1000 personas ¿cómo se llama? Ejecutan una tarea, la mayor cantidad se va a concentrar alrededor de una media. Ese es el principio que dice ¿cómo se llama? La distribución normal. Si esta media en específico es la media que nosotros esperamos se comporte cercana al valor de un operario calificado, entonces lo que vamos a hacer básicamente es tratar de ajustar la curva de los demás operarios a la curva de un operario calificado, ¿verdad? Entonces, esa básicamente es la lógica de pensamiento que aplicamos aquí. Y posiblemente ustedes se preguntarán para qué es necesario hacer esto, ¿verdad? Porque no solo agarramos al operario calificado y lo muestramos a él, podría ser una opción. Si ustedes tienen una actividad, un único operario, naturalmente ese único operario va a ser su propio operario calificado. Entonces podemos inclusive valorar a un operario calificado contra sí mismo, porque recuerden que el desempeño del operario no siempre es sostenido en el tiempo. Entonces podemos tener que llegar a calificarlo o a valorarlo de acuerdo a cómo él lo esté haciendo en un determinado tiempo en específico. Entonces no siempre el operario calificado va a tener una valoración de 100 el mismo. O sea, puede ser que el operario calificado por alguna razón trabaje o más rápido o más lento de lo que él normalmente da. Entonces es importante que el especialista en el estudio de tiempos también aprenda cuál es el ritmo al que va el operario calificado típicamente, o sea, en condiciones normales, para poder valorarlo a él mismo contra su propio ritmo. Entonces, recuerden, definimos operario calificado y tenemos que hacer valoraciones. Con el operario calificado podemos valorarlo a él mismo, ¿verdad? En determinado caso, y a los demás los valoramos con respecto al ritmo normal del operario calificado. Entonces, ¿por qué hacemos la valoración con los demás? Precisamente porque en un proceso que opera constantemente en el tiempo, no siempre vamos a tener al operario calificado ahí, ¿verdad? Y no siempre vamos a tener al operario calificado trabajando en sus condiciones o a su ritmo estándar o paso estándar. Entonces lo que hacemos es, independientemente de quién esté, nos van a servir para también recopilar muestras, información, porque lo que hacemos es, la información que ellos dan, le hacemos un ajuste para que tomamos la curva y la cerramos hacia el desempeño del operario calificado. Entonces esa básicamente es la lógica que aplica detrás de esto. Bueno, como les decía aquí en la presentación, habla de que entre los trabajadores pueden existir diferencias relativas ya sea a la capacidad, a la destreza o a su propio estado físico en el tiempo, ¿verdad? O inclusive a su nivel de conocimiento de la ejecución de la actividad, porque digamos que si ustedes tienen un producto en específico y el operario todavía está en esa etapa de desarrollo del conocimiento en el método de cómo ejecutarlo, su rendimiento naturalmente no va a ser igual al de un operario calificado. Entonces nosotros utilizamos esta herramienta para tratar de que ese efecto no nos sesgue el estudio. Como les decía, entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, aquí hablando un poco también de la importancia, viene este link que yo les dejé aquí del efecto Hawthorne, que básicamente eso es, si nos remontamos a la época de crisis de los años 30, creo, 20, no sé, por ahí en Estados Unidos,
no tengo el dato tan claro ahorita. Resulta que la gente, ¿verdad? Bueno, a partir del tema de la crisis, empieza a generarse un efecto en que la gente empieza a agruparse entre sí, a como a acuerparse más o menos dentro dentro de lo que ellos entendían como apoyarse, porque en aquella época los puestos de trabajo se estaban perdiendo constantemente, ¿verdad? Entonces cada vez que llegaba alguien a una planta a monitorear cómo se estaba haciendo, la gente tendía a bajar el ritmo. ¿Por qué a bajar el ritmo? Porque resulta que si entre todos bajamos el ritmo, la tasa de producción como tal disminuye. Entonces, al verse que la cantidad de unidades que van saliendo es menor, naturalmente justificaría tener más gente, ¿verdad? Entonces, en aquel momento se supone que se utilizaba eso como una medida, digamos, de autoprotección de la gente. Y es algo que les puede suceder a ustedes, que ustedes llegan a una planta y de pronto se dan cuenta que los operarios, cuando se sienten a sí mismos medidos, de pronto bueno, puede pasar cualquiera de las dos cosas. Una de dos, o sienten que los están midiendo porque alguien los quiere despedir, por ejemplo, ¿verdad? Que es una reacción típica que les puede pasar. Entonces tienden a apurarse y trabajan más rápido. Eso es una desventaja porque resulta que están sesgando un poco el tiempo. Por eso uno tiene que aprender a comparar eso que está viendo en ese momento con respecto a lo que había determinado a través de la definición del operario calificado, ¿verdad? Y lo otro que puede pasar es que el operario más bien piense que por algún motivo su trabajo ya no va a ser necesario o alguna historia así, entonces más bien baja el ritmo por el efecto que les estaba diciendo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hacemos entonces para hacer que eso se diluya? A través de la valoración. ¿Verdad? Para eso es que conceptualmente nos sirve aplicar el factor de valoración. Puntos clave que tenemos que tener y considerar. Primero, la calificación de la velocidad es el método más rápido y, y sencillo. Entonces, diríamos que ustedes pueden fijarse muy bien en qué tan rápido está haciendo una persona para, para, ¿cómo se llama? Para ejecutar una tarea, definir qué es el método, el paso estándar, básicamente, otra vez lo mismo que ya vimos, y con base en eso, definimos el paso del operario calificado y así calificamos a los demás. Lo que pasa es que también podríamos tener algunas otras opciones, como por ejemplo, verificar la forma en que el operario ejecuta la tarea, es decir, la secuencia de pasos y una serie de cosas que también podríamos utilizar, pero eso se empieza a volverlo un poco más complicado. Entonces eso posiblemente en un futuro ya se vea posiblemente cubierto por algún otro tipo de herramientas que lo controlen, por ejemplo el uso de inteligencia artificial para controlar la ejecución del método, una cosa así. Pero mientras eso no sea así, lo que tenemos es la observación y la observación como tal está sujeta a que nosotros seamos capaces de interpretar qué tan bien o mal lo está haciendo con respecto a un ritmo calificado o un ritmo estándar. Calificar al operario antes de registrar el tiempo. Recuerden que en la medida de lo posible, si eso se puede hacer así, uno toma ciclos completos. Y si uno toma ciclos completos, entonces uno normalmente está viendo el ritmo que está sacando el operario. Entonces, mientras no pase nada raro en que uno vea que está para efectos prácticos, ¿verdad? Porque si aplicamos la teoría, como quien dice, pura y dura, tendríamos que ver el operario cuando lo está ejecutando y ahí mismo valoramos. Pero en la práctica eso tiende a ser muy poco funcional. Entonces lo que tendemos a hacer es más bien, si el operario va manteniendo el paso sin ningún problema, ¿verdad? Sin que nada pase extraño y uno ya dio una valoración, por ejemplo, hoy observamos 3 o 4 ciclos y si estamos viendo que el operario mantiene sostenidamente un ritmo de un 90% con respecto al operario calificado, entonces uno puede mantener esa valoración de previo a que él ya ejecute porque ya estamos observando que está yendo a ese ritmo sostenidamente. Si hay un cambio significativo, entonces uno cambia la valoración y así sucesivamente. O sea, son trucos que uno puede aplicar para facilitar la valoración. Pero la regla dice que ustedes tienen que valorar justamente muestra por muestra, ¿verdad? Entonces es importante que si están viendo constantes cambios en el ritmo del operario, tengan que ir necesariamente valorando muestra por muestra. En estudios con tareas largas, califique cada persona o cada tarea por separado. Naturalmente, si la tarea es muy larga, ya hablamos de tareas del orden de minutos,
es mejor ir calificando las tareas por separado, porque ahí sí ya hay una probabilidad alta de que el desempeño cambie entre una tarea y otra. Entonces es mejor, o se sugiere, que valoremos tareas por separado. Dice que en estudios con tareas cortas califique el estudio completo, es decir, que si estamos hablando, por ejemplo, de elementos muy pequeños del orden de segundos, 2 3 segundos, este, nos sirve también valorar el ciclo completo. Podemos valorar el ciclo completo y le asignamos la misma valoración a todos los elementos de la tarea, ¿verdad? Porque en fracciones tan pequeñas es poco probable que el operario tienda a cambiar su ritmo entre uno y otro, ¿verdad? Bueno, luego tenemos que use los suplementos para compensar la fatiga y las demoras en el trabajo. Cuando ya tenemos definido, más que todo, ya tenemos definido un tiempo normal, los suplementos también pueden llegar a reflejar condiciones propias de la ejecución. Entonces, el tiempo estándar debería considerar que un empleado puede llegar a tender más bien a dejar que su curva decrezca conforme se ha sometido a más jornada, a más ¿cómo se llama? Tiempo en el trabajo, o sea, que su jornada vaya avanzando. Entonces eso hay que también considerarlo, y una sugerencia es que se considere a través de las holguras. Bueno, aquí tenemos algunas de las escalas que se suelen utilizar para hacer la valoración vía velocidad. Bueno, la teoría dice que estos factores también fueron desarrollados a través de hacer un ejercicio como poner una persona a caminar 3 millas en 0.38 minutos. Entonces se hicieron muchas observaciones de distintas personas haciendo ese mismo recorrido para delimitar qué tanto variaban los unos con los otros. A partir de eso se crean esta serie de ¿cómo se llama? De escalas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varias escalas. Está esta primera, que es la escala 60-80, que se valora de 0 a 120. Y aquí ustedes pueden ver el valor que se le daría de acuerdo a lo que se está observando en el momento. Entonces, por ejemplo, si yo veo que la persona va muy lento, con movimientos torpes, inseguros, es un poco subjetivo esto, sí, ¿verdad? Pero hay que tratar de acercarlo lo más posible a estas descripciones. Entonces, por ejemplo, ahí de acuerdo a esta escala le tocaría un 40. Si utilizo la escala 75-100 le tocaría 50. Si utilizo la 100-133, tocaría la 67 que está acá. Y la británica, que es que es una de las más comunes que uno suele utilizar, que estaba en fracciones de 25%, le tocaría un 50 a ese primer, ¿cómo se llama? Sección. Y así sucesivamente. Porque la británica se suele utilizar mucho porque el ritmo del operario calificado es el que coincide con un 100%. También en la 75-100 son escalas iguales, ¿verdad? Entonces es una que uno suele utilizar mucho, y que por ahí también yo les sugiero que traten de mantener esa. Recordando, en términos generales, recuerden que un tiempo normal está compuesto de un tiempo observado más un factor de valoración, ¿verdad? Entonces, ese factor de valoración es el que nosotros damos a través de esas escalas que acabamos de ver. Existen otros métodos de escalas más antiguos que están aquí señalados. Si ustedes quieren revisarlos en la literatura, los pueden revisar, y si no, pues pueden manejar cualquiera de los que ya les mencioné en específico y mucho más funcional, la 75-100 o la británica, que es básicamente lo mismo. Ok, entonces recuerden que bueno, eso es lo que concierne a la parte del factor de valoración. Luego tenemos la parte de las holguras o los suplementos, que recuerden que es el segundo paso que se utiliza para calcular un tiempo estándar, que sería multiplicar el tiempo normal por 1 más el porcentaje de suplementos. Entonces aquí lo que vamos a ver así más específicamente sería cómo definir este porcentaje de suplementos. Recuerden que los suplementos pueden ser aplicados a 3 partes del estudio, que sería al tiempo de ciclo total, ¿verdad? Que compensa por ejemplo, cosas como las demoras o necesidades personales, limpieza, etcétera. Si estamos haciendo un tiempo estándar en una máquina, por ejemplo, puede ser que a la máquina haya necesidad de ponerle un tiempo adicional por cuestiones, por ejemplo, relativas al mantenimiento, ¿verdad? Que es una cuestión que también puede llegar a pasar.
no es tan común, porque las máquinas, por ejemplo, si el plan de mantenimiento se hace cuando no están en horas que está fuera del ciclo normal de trabajo, eso se puede llegar a planificar, es decir, que no, tampoco hay ahí como digamos una regla en específico básica que nos diga cómo actuar con respecto a eso, pero en algún caso eventualmente se le puede imputar un porcentaje de holgura a una máquina, porque las máquinas vienen ya, en su mayoría están preprogramadas, entonces ustedes verán que el operario la programa para que ejecute una cierta cantidad de minutos y listo, o de segundos. Entonces, se tendrán a pensar, eso es necesario muestrarlo. Normalmente uno no las muestrea, ¿verdad? Porque si uno la programa para que ejecute una cierta cantidad de minutos, no voy a ir con un cronómetro a verificar que está ejecutando la misma cantidad de minutos que yo la programé para que ejecute. Lo que pasa es que se suele imputar un factor de holgura adicional por el asunto de que puede ser necesario que la máquina pare, que puede ser que la máquina pare por el tema de que necesita eventualmente un mantenimiento, ¿verdad? Entonces, y el último, por ejemplo, por el tiempo o esfuerzo manual, que eso ya haría referencia, por ejemplo, al tema de la fatiga, de las ciertas demoras inevitables en que puede verse sometido, digamos, un operario. Bueno, nosotros tenemos varias formas, digamos, de hacer, obtener más bien los porcentajes de holgura. Esta primera que está acá sería a través de la observación directa, que la observación directa básicamente hace referencia a que ustedes tendrían que estudiar, por ejemplo, un lapso largo, una operación, para poder determinar qué fracciones de tiempo hay ahí, o más bien, digamos, entre un ciclo y otro, qué fracción de tiempo es tiempo ocioso. Y luego la segunda, que es una herramienta que vamos a ver más adelante, que sería el muestreo de trabajo, que es básicamente estar observando sistemáticamente el sistema de producción para saber si hay, por ejemplo, máquinas que se paran, por qué se paran, si hay operarios que están haciendo otro tipo de actividades que no son propiamente la operación como tal, y eso uno puede llegar a establecer un porcentaje de acuerdo a la cantidad de veces que eso pasa. Entonces uno lo que hace es que digamos, estudia ese porcentaje de acuerdo a su incidencia. Entonces esas son las dos formas que hay para definirlo. Los tipos de holgura que se pueden encontrar ustedes, serían, por ejemplo, las holguras consideradas como constantes, que ahí, o fijas, que ahí están holguras, por ejemplo, por necesidades personales y fatiga básica, que son porcentajes que uno puede imputar, porcentajes porcentajes fijos que uno puede imputar por cada uno de ellos dos, por ejemplo, un 5% y un 6% de fatiga básica. Son porcentajes físicos que no van a cambiar a lo largo de toda la jornada laboral, por ejemplo. Luego está la fatiga variable. Si yo quiero determinar algún porcentaje específico, digamos, de acuerdo al rango del día, entonces yo puedo inclusive empezar por estudiar el comportamiento de un tiempo a lo largo de la curva del comportamiento de tiempo, a lo largo de la jornada laboral. Entonces a lo mejor en algunos rangos del día aplicarían unos tiempos y algunos porcentajes de holgura, y en otros rangos otros. Y luego están las holguras de tipo especial, que ahí, de ahí vendrían, por ejemplo, las demoras inevitables o las demoras evitables, que uno puede establecer un porcentaje para cada uno de ellos. Pero recuerden que, por ejemplo, las demoras evitables son cosas que uno tiene que tratar o más bien, aplicar herramientas para tratar de eliminar. Pero si hay cosas que son inevitables, ¿verdad? Entonces ahí uno puede imputar un porcentaje por eso. Luego tenemos alguna holgura adicional que uno quiera, poner por alguna cuestión específica, por ejemplo, un porcentaje de seguridad o alguna historia así. Y las que ya les había explicado antes, que eran por políticas de la empresa específicos, todo eso forma la categoría de holguras especiales. Todas estas holguras, la suma de todas estas, entonces sería lo que yo le imputo a un tiempo normal para obtener un tiempo estándar. Esta que está acá es una guía de porcentajes que recomienda la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Aquí tiene alguna guía, digamos, de lo que se recomienda. Por ejemplo, la holgura por necesidades personales se recomienda un 5%. Entonces estos 5% ya está, o todos estos porcentajes de aquí, están calculados a través de estudios previos que se han hecho. La mayoría de ellos estudios muestreos del trabajo, que ya más adelante lo veremos. Por ejemplo, para la holgura personal se recomienda un 5%, para la holgura por fatiga básica un 4%, y así sucesivamente. Por ejemplo, hay holguras variables, por ejemplo, por estar parado, que la persona ejecute el trabajo de pie durante largas jornadas, entonces un 2% adicional por ese motivo, y así sucesivamente. Por una posición anormal, por ejemplo, si la holgura es incómoda. Bueno, esta guía también, como es del libro de la OIT,
es un poco viejo ese libro, ¿verdad? También está también un poco, o es un poco imprecisa en cuanto a que, por ejemplo, que sería una posición incómoda. Entonces eso tendrían ustedes que analizarlo un poco o predefinirlo, tal vez con base en búsqueda en literatura más reciente, que es la que nosotros les dejamos ¿cómo se llama? En los contenidos del curso. Bueno, pero esta, por ejemplo, en específico, aquí no, tal vez es un valor muy pequeño, cercano a 1%, entonces aquí de hecho ponen un cero, ¿verdad? Pero también puede haber un porcentaje imputable por eso. Eh, y aquí hay tres tipos de postura, o más bien suplementos por postura. Luego, también pueden haber suplementos, por ejemplo, por las condiciones laborales. Es decir, que si ustedes tienen un operario que está metido en un cuarto frío, por ejemplo, entonces pueden inclusive llegar a poner un porcentaje adicional por ese tipo de condiciones laborales, o que haga mucho calor más bien, etcétera, etcétera. Entonces pueden llegar a necesitar ese tipo de holguras. Y aquí están, por ejemplo, algunas holguras por actividades que tengan que ver con levantamiento o manipulación de cargas. Entonces, de acuerdo a la cantidad de carga que el operario maneje, yo puedo llegar a establecerle un porcentaje de holgura específico, porque no es lo mismo levantar, digamos, 10 kilogramos de carga constantemente que levantar 20 o 30. Entonces, la curva de fatiga es más pronunciada entre más carga haya, ¿verdad? Y así, eso habría que considerarlo. Lo de las condiciones ambientales también, como les decía, es muy importante, porque si ustedes van, por ejemplo, a una fábrica a una, ¿cómo se llama? Una planta procesadora de arroz, que esas actividades normalmente, o al menos aquí en Costa Rica, están puestas en lugares de clima caliente. Entonces las operaciones ocurren bajo unas condiciones, digamos, de calor intenso, y eso debería reflejarse en algún porcentaje adicional de holgura para los operarios. Aquí está la lista, digamos, más también con otras categorías, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la de las condiciones ambientales, que hace referencia a la iluminación, las condiciones atmosféricas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí están las de nivel de ruido, esfuerzo mental. Inclusive estas de esfuerzo mental aplican bastante para temas, digamos, que tienen que ver con trabajo de oficina, por si están analizando alguna cuestión de servicios. La monotonía, inclusive, del tipo de trabajo. Si es una actividad altamente repetitiva, uno puede inclusive llegar a imputar un porcentaje adicional por la monotonía de la tarea. Bueno, y alguna cosa más subjetiva ahí, que es, por ejemplo, qué tan tediosa es la actividad. Bueno, con eso ya cumplimos esta primera clase de estudio de tiempos. Lo que corresponde ahora sería ver los sistemas de tiempos predeterminados, que son digamos, la herramienta alternativa si yo no puedo aplicar un estudio a estos. En los materiales del curso yo les estoy dejando un ejercicio desarrollado completo de estudio de tiempos, adicionalmente a los ejemplos que ya les fui poniendo aquí en esta clase. Y aparte, el ejercicio tiene el desarrollo completo en la solución, ¿verdad? Que está explicada paso a paso, pero también les hice un video con el desarrollo de la solución, también haciéndola ya en hoja de cálculo, para que aprendan también los trucos que uno va utilizando ahí. Entonces ahí lo pueden consultar. Y con eso ya terminamos esta primera parte del estudio de tiempos.